Vamos a compartir la pantalla. Muy bien, doctores. Pues cualquier duda, pregunta que vayan teniendo, pues ya saben que la pueden ir Este, haciendo sin ningún perdón, problema. yo acabo de leer en el CTO que, ay, Ah, perdón, volviendo al tema, que es de 580 unidades que contiene la leche materna de vitamina D, de 580 unidades por litro. pues ahí está. Entonces nos Muchísimas quedamos gracias, con 580 unidades por litro. y el requerimiento diario es de 400. Unidades Ujú. al día, sí, así dice el CTO. Pues eso debe ser entonces. Muchas gracias, Catherine. Sí, de nada. Bueno, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca del esquema nacional de vacunación en niños, ¿sale? Entonces, vamos a empezar mencionando cuál es la norma, porque también de repente se fuman y preguntan cuál es la norma oficial. Entonces, nuestra esquema de vacunación aquí en México está basada en tres fundamentos muy importantes, ¿sale? Está la norma oficial 036, está el diario oficial de la Federación del 2024 y los lineamientos generales que se manejan del programa de vacunación universal del 2025. La cobertura que se menciona que debe haber en los menores de 5 años debe alcanzar a superar el 90%, y aquí en México con las estrategias que se han ido implementando, pues hemos alcanzado hasta el 92%, por lo cual hemos como tal superado la meta que nos piden a nivel pues mundial, los lineamientos que se deben cubrir pues, en cada país. Entonces en esa parte no estamos mal. Hablando acerca del panorama epidemiológico, pues nuestros pacientes hemos visto que en la tasa de, por ejemplo, cobertura contra tuberculosis, hay una buena respuesta, ya que se ha mencionado que los casos de tuberculosis han ido en disminución. Sin embargo, se ha visto que sí hay un incremento en lo que vienen siendo los casos de tosferina. Esto se empezó a ver del 2022 hacia adelante, y sinceramente, sí, es común ver, por ejemplo, casos de tosferina en niños, sobre todo sobre las regiones que son un poquito más remotas. Por ejemplo, yo que soy de aquí de Tabasco, que es la zona sur de México, pues las zonas donde nos llegaban también casos de tosferina eran las zonas de Chiapas, pero estamos hablando de los pueblitos donde pues no hay esta educación de vacunar a sus niños. Entonces venía mucha tosferina, con los síndromes coqueluches y todo eso. O sea, la verdad se ponían bien feos esos niños, y pues un esquema de vacunación súper incompleto. Sin embargo, no hay que irnos tan lejos para ver este tipo de casos con los movimientos que se han ido igual implementando acerca de pues los papás que tienen esas creencias de estar en el movimiento antivacunas. Ha ido haciendo que aparezcan casos también de enfermedades, como decíamos la vez que hablábamos de las exantemáticas, que enfermedades que ya deberían prácticamente estar controladas, como el sarampión. Sin embargo, bueno, pues aquí se nos menciona que han habido reportes de 1.179 casos en lo que viene siendo la semana epidemiológica 25 de 2025. Se menciona que hay ceros casos autóctonos desde el 2020, mostrando que el programa de vacunación ha sido bueno. Sin embargo, pues acuérdense que también empezaron a haber brotes de sarampión que se mencionaban a nivel pues mundial por esto mismo, sobre todo igual en Estados Unidos hay brotes de sarampión por esto de los movimientos antivacunas. Entonces, tenerlo en cuenta nada más, que pues como tal, en la parte epidemiológica, estos han sido algunos de los impactos que han habido. Entonces vamos a hablar acerca de los esquemas. Y aquí lo dividí por edad. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema para un paciente de 0 a 24 meses, donde vamos a hablar acerca de que la BCG es una vacuna que se pone en dosis única. Acuérdense que la pentavalente ya tiene rato que se quitó, y antes venía separada lo que venía siendo la pentavalente más la de hepatitis B. Sin embargo, se vio que el unir la hepatitis B a una sola dosis de lo que venía, perdón, a una sola vacuna que podía ser con la hexavalente, pues era mejor porque el paciente pues tenía menos riesgos de inyecciones que había que estarle poniendo. Entonces se unió a la hexavalente. Sin embargo, recuerden que hay una dosis de hepatitis B que se pone también al nacimiento. Entonces, al nacimiento tenemos que tener BCG y hepatitis B. Y después vienen las dosis de hexavalente, donde viene también hepatitis B, que viene la primera, segunda y tercera dosis que se ponen del 2, 4 y 6 meses. ¿Sale? Entonces, tenemos también las vacunas de rotavirus, que en el 2025 se priorizó que pasáramos de tener 3 dosis a 2 dosis. Entonces, ya utilizamos en algunos casos las vacunas monovalentes,
¿sale? Que sería aplicada a los 2 y a los 4 meses de vida. En eso es importante que la primera dosis se ponga antes de las 15 semanas y que completemos también lo que viene siendo antes de los 8 meses en el esquema completo. Ahora, aquí también es importante tener en cuenta que hubo un cambio de la vacuna, de la marca que se manejaba anteriormente, la verdad ahorita no recuerdo muy bien el nombre, pero anteriormente se manejaba una marca y entre los efectos adversos que puede presentar de la vacuna rotavirus, ¿alguien quiere comentar cuál de estos es? Imaginación intestinal. Eso, imaginación intestinal. Entonces se hace el cambio de la vacuna de la marca que se tenía anteriormente a la marca nueva y se han visto que las incidencias de presentar esos efectos adversos sugestivos a la vacunación, pues disminuyeron. Entonces ha habido mejor respuesta con las nuevas marcas de las nuevas vacunas. Sí, es que no me acuerdo si es Rotatex, creo, la nueva marca. Entonces, pero sí, sí hubo mejoría, ¿no? Y ahorita pues se tratan de aplicar 2 dosis a los 2 y a los 4 meses. Neumococo, la primera dosis se aplica a los 2 meses y la segunda a los 4 meses y posteriormente a los 12 meses se empieza a poner el refuerzo. Y de influenza, pues tenemos una dosis a los 6 meses y una dosis a los 7 meses y posteriormente a los 12 meses y anualmente se debe estar poniendo también el esquema contra influenza. Doc, Ya, la de rotavirus es Rotarix y Rotatec. Rotarix es la monovalente. ajá. Y la Rotatex es La Rotatec es la nueva. la nueva, ¿no? Sí, o Ujú. sea, es lo que empezaron a poner las nuevas porque te digo, la Rotarix era la que daba más problemitas. Sí, muchas gracias, Marce. Entonces, tenemos igual el esquema de los 2 a los 9 años, donde ya aparece lo que viene siendo la DPT, que se pone a los 18 meses, y después a los 4 años el segundo refuerzo. También se ha implementado la de polio, que la de polio, esta prácticamente es la inactivada la que se está utilizando. Y esta se pone el primer refuerzo a los 18 meses y posteriormente a los 4 años se debería poner el segundo refuerzo. Acuérdense que esta viene prácticamente aquí involucrada en la hexavalente. ¿Sale? Porque la hexavalente cubre contra difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis y hemófilos influenza tipo B, ¿sí? Y lo que viene siendo pues hepatitis, ¿no? Entonces, estas que estamos hablando acá, pues son refuerzos. Entonces, estos refuerzos se recomiendan que se pongan a los 18 meses el primer refuerzo de polio, que es con la vacuna inactivada, y también que se coloque el segundo refuerzo a los 4 años. Acuérdense que anteriormente se utilizaba la Sabin, que era por vía oral. Sin embargo, pues se retiró y ya nada más quedó la vacuna inactivada, ¿sale? La triple viral, que es a los 18 meses y después se debe poner refuerzo a lo que viene siendo los 6 años. Y la de influenza, pues se debe poner a partir de los 18 meses, posteriormente a los 4 años y de ahí anualmente, ¿sale? Entonces, prácticamente esto es importante. Ujú. El esquema igual de 10 a 18 años, pues ya aquí se da cuenta entra BPH, que se debe poner entre los 11 años y los 12 años en la segunda dosis. Tenemos la de TDPA, que prácticamente se pone un refuerzo a los 14, 16 años. Y a las embarazadas se recomienda que se les aplique entre la semana 27 a la semana 36. Tenemos también lo que... ¿Mande? ¿Hablaron? Pero me voy a apagar los micrófonos, Doc. Voy a apagar también el de usted 2 segunditos. Ah, sí, no sé. Ya, Doc, si gusta apagando su micrófono, por favor. Ya, gracias. Entonces, también existen, por ejemplo, las vacunas sarampión y rubiola, los refuerzos, que prácticamente, pues, estos se ponen en casos especiales. Influenza también, a partir, sigue siendo anual. ¿Sale? Y en las embarazadas se pone en cualquier trimestre. Y las de COVID, pues aquí en México, dependiendo del riesgo, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de la vacuna de COVID. Por ejemplo, la población pediátrica en el 2025 se habla de que vamos a ir teniendo las dosis de acuerdo a la edad que yo tenga de mi paciente. Si yo tengo un paciente que tiene 6 meses a 4 años, se deben poner 3 dosis, ¿sale? Y en esas tengo que ver cuál marca voy a usar, si voy a usar Pfizer o si voy a usar la de Moderna, ahí serían 2 dosis. Si se dan cuenta, en la vacuna de Pfizer
ponemos 3 dosis. Entre la primera y la segunda dosis debe haber un lapso de 3 a 8 semanas. Idealmente se menciona que les demos un lapso de 8 semanas para que tenga una mejor respuesta inmunológica. Y entre la segunda y la tercera dosis se debe también tener un periodo por lo menos de 8 semanas. Entonces, estas con Pfizer. Con Moderna, pues se recomienda que entre la primera y la segunda dosis haya también ese espacio de entre 4 a 8 semanas. Y pues obviamente también recomiendan que lo ideal sería que demos un espacio de 8 semanas para que tengan una mejor respuesta inmunológica. Si yo tengo un paciente que ya tiene 5 a 11 años, pues puedo poner una dosis anual de la vacuna actualizada, bien sea Pfizer o Moderna. Y si tengo pacientes de 12 a 18 años, también puedo poner una dosis anual de vacuna actualizada, bien sea Pfizer o Moderna. ¿Sale? Recomendaciones especiales, pues también en los pacientes que tienen problemas con inmunocompromiso, se recomienda que se pongan esquemas reforzados según la valoración médica. Enfermedades crónicas también, o pacientes que hayan tenido COVID, se recomienda que cuando se va a poner la vacuna, esperemos por lo menos 3 meses en que haya cursado, o sea, que haya pasado de la infección para poder ser vacunado. ¿Sale? Entonces, para 2025 se recomienda la dosis anual de vacuna actualizada para variante circulante en México, disponible principalmente en el sector privado. Aunque aquí la verdad que eso varía porque hay ciertas unidades que a veces la tienen y la ofrecen, pero no es una vacuna que se ponga la gente también constantemente. Yo no sé por qué le tienen tanto miedo a la vacuna del COVID, porque muchas mamás nunca le han puesto vacunas a los hijos y otras que cuando están los refuerzos y los están ofreciendo no se los quieren poner. Entonces, para que lo tengan nada más en cuenta. Ahorita vamos a ir hablando acerca de estas vacunas un poquito más detallado, ¿sale? Bueno, entonces vamos a hablar de la BCG, ¿sale? La BCG aquí tienen que tener algo en cuenta, es una vacuna viva, es una vacuna atenuada y esta deriva del Mycobacterium bovis, ¿sale? Es una dosis única al nacimiento y se puede poner en las primeras 24 horas de vida. ¿Cómo se pone esta vacuna? Se pone vía intradérmica, que puede ser una dosis de 0.05 a 0.1 mililitros en la región del deltoides y se mantiene en el esquema de vacunación de 2025. Con esta nunca ha habido cambios hasta el momento. Eficacia de la protección global contra tuberculosis pulmonar tiene un efecto del 50-80%. Tiene una protección elevada, por ejemplo, contra tuberculosis meningia o tuberculosis miliar, alcanzando un 80-90% de efectividad. Conforme van pasando los años, de 10 a 15 años, cuando nos aplicamos la vacuna, el efecto va perdiéndose gradualmente, o sea, esa protección que tenemos, y la eficacia es variable según la cepa vacunal, la forma, la técnica de aplicación y la población en la que se ponga. Hay ciertas contraindicaciones que tienen que tener en cuenta ustedes cuando van a aplicar vacuna de BCG, y son las que les pueden llegar a preguntar en el examen o donde les pueden como que hacer titubear. Es decir, en un paciente que tiene una inmunodeficiencia congénita o adquirida, prácticamente hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es una vacuna viva, entonces hay que tener cuidado con los inmunocomprometidos. Si ustedes en el caso clínico les ponen a un recién nacido prematuro que tiene menos de 2.000 gramos, perdón, es un paciente que no entra como tal a candidato de aplicarse en ese momento la BCG. También tenemos pacientes que tengan alguna enfermedad cutánea extensa y esté bajo tratamientos inmunosupresores. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Hay reacciones adversas, sí. Por ejemplo, las reacciones locales puede ser que el paciente les haga un nódulo, sobre todo a las 2 a 4 semanas de haber sido aplicada. Eh, la otra reacción que va a generar es la úlcera, que va de las 4 a las 8 semanas de aplicación y posteriormente la cicatrización que va de los 3 a los 6 meses. Hay reacciones adversas regionales como una linfadenitis que puede presentarse en 1 a 2% de los pacientes que son vacunados y hay sistémicas graves como una vesicleitis diseminada. Sin embargo, miren, es solamente un caso por cada 1.000.000 de pacientes en los que se aplica. Osteitis, que también es muy rara. Entonces, importante tener en cuenta eso, ¿no? Donde se aplica en la región del deltoides es intradérmica y solo se pone una dosis, ¿ok? Y las contraindicaciones. Esto es lo que me interesa que se sepan, ¿eh? ¿Sale? Y pues contra qué cubre, pues también podría tenerlo en cuenta. Bueno, entonces tenemos la vacuna hexavalente. Como se los dije, Doc, tienen que preguntan saber. en el chat que hasta qué edad se puede aplicar la BCG. Hasta los 14 años, ¿no? Ajá. Sí, sí, de hecho, más adelantito viene una diapositiva donde hablamos acerca de cómo actualizar las vacunas en los pacientes que están atrasados.
ahorita está casi al final, ahorita la vamos a ir revisando, porque les voy a poner como unos ejemplos para que ustedes sepan cómo manejar un paciente que no ha sido vacunado, que no tiene ninguna vacuna o que tiene esquemas incompletos. Entonces, vamos a hablar acerca de la vacuna hexavalente, ¿ok? Entonces, la hexavalente tenemos, nos va a cubrir contra difteria, nos cubre contra tosferina, nos cubre contra tétanos, hemófilos influenza tipo B, poliomielitis y, como les decía, agregado hepatitis B, ¿no? Entonces, hay diferentes marcas. Una de las ventajas es que al haber combinado la hepatitis B con esta, pues obviamente el número de inyecciones va a ser menos para el bebé. Tenemos mejor cobertura de hepatitis B, facilita también que el paciente pueda adherirse bien al esquema de vacunación. Obviamente es menos estresante y menos doloroso para el bebé. Se manejan 3 dosis, que es de los 2 a los 4 y los 6 meses. Esta es por vía intramuscular en el muslo anterolateral. Y cuando está contraindicada, cuando tenemos reacciones alérgicas graves previas ya documentadas o que haya datos de encefalopatías en 7 días posterior a la vacunación. ¿Sale? En el esquema mexicano, la hexavalente puede sustituir a la pentavalente más la hepatitis B, cosa que ya no se utiliza. Ya ahorita, pues gracias a Dios, tenemos la hexavalente y pues mucho mejor para nuestros niños. Ok, vamos a hablar acerca de la rotavirus. Entonces, tenemos la monovalente, que prácticamente tiene una efectividad del 85 al 93% contra enfermedad grave por rotavirus. Y tenemos la pentavalente, que es del 85 al 98% contra hospitalización, o sea, con pacientes que terminen, digamos, cuadros que ameriten hospitalización. El impacto en México, pues, mostró una reducción del 50% en la mortalidad de los pacientes menores de 5 años por diarreas. ¿Sale? ¿Por qué cambió en el 2025 el esquema? Porque hay mayor cumplimiento del esquema, hay menos dosis. La efectividad al usar, por ejemplo, 3 dosis o 2 dosis viene siendo muy similares y aparte el costo pues también se reduce. Las tendencias internacionales también se ha ido viendo que lo que se busca es tener esquemas un poquito más simplificados. Entonces, eso, ¿no? Recomendaciones especiales, bueno, en los prematuritos, vacunar según la edad cronológica no corregida. Desde las 27 semanas de gestación, es segura incluso durante el paciente que está hospitalizado en la UCI se le pueda poner. Y las contraindicaciones absolutas vendrían siendo un paciente que también tenga una inmunodeficiencia combinada severa, que haya un antecedente de invaginación intestinal, malformaciones gastrointestinales no corregidas y alergia grave a componentes previos. Aquí un pequeño comentario. Eh, a mí me tocó una paciente que me la llevó su mamá, le puso la vacuna del rotavirus y empezó a hacer diarreas, pero unas diarreas severas. O sea, cuando llegó conmigo al consultorio, venía con datos de una deshidratación entre moderada a severa. Yo la verdad que esa niña se estaba chocando. Se ingresó de manera particular, la estuvimos manejando. Se restauraron los líquidos, se corrigió el problema de la acidosis metabólica que traía. Fue disminuyendo lo que vino siendo las evacuaciones, pero a los 3 días de haber iniciado con la diarrea, inicia con evacuación sanguinolenta, con mucho dolor abdominal, se le hace un ultrasonido y está invaginada. Entonces se levanta lo que viene siendo el evento adverso, pues digamos, relacionado con la vacuna, y pues ya, ¿no? Entonces esa pacientita, pues teníamos la sospecha de que probablemente fue un evento, un efecto que pudo haber generado como una complicación de la administración de la vacuna. Entonces, nada más ahí para comentarlo, ¿no? Entonces, acuérdense, hay una cierta edad como límites. En la primera dosis se debe Mm, poner antes de las 15 semanas de vida. Doctor, Ya, doctor, disculpe, es que antes de que avance más, yo había leído que el refuerzo de la hexavalente era a los 18 meses, pero vi que en sus diapositivas dice que es el DPT. sí, O sea, el refuerzo. lo que pasa que, no sé si se acuerdan cuando hablamos no me acuerdo qué patología estuvimos hablando, que les dije que se estaba buscando hacer un cambio a esos esquemas, porque a los que habían nacido antes del 2000, no me acuerdo si era 2020,
que les dije que iban haciendo como una modificación para que todos los que llegaran a esa edad iban a tener el refuerzo a los 18 meses. Sin embargo, a las nuevas personas, a los nuevos niños que están haciendo, se está buscando que queden nada más estas dosis. Ahorita a ver, mira, vamos a ver para que Ok. salgan de duda. Aquí está. Ok. Mm, Entonces, esta todavía sigue apareciendo, ¿vale? Sin sí, embargo, aquí es donde les digo que hay como una cierta variación. Sí, si dan cuenta, rotavirus ya aparecen nada más dos dosis. Ajá, Y es en que la yo también hexavalente tenía sí esa duda. aparecen dos, cuatro, Ajá, es que también en varios simuladores, o sea, te dice así como de, ¿cuándo, en qué momento se aplica porque ya te aparece hexavalente, ¿no? ujú, Y literalmente viene así 2, 4, 6, 10 meses, yo qué sé, ¿no? Y así ujú, diferentes opciones, y sí viene tal cual, así 2, 4, 6 y 18 meses. sí. O sea, es lo que les digo, o sea, ahí es donde empiezan las variaciones y donde les decía que por eso fuéramos comentando las experiencias de cada quien en los simuladores, porque yo les puedo dar lo más actual, pero igual, si ustedes han visto que los simuladores vienen así, entonces nos quedamos con esa que ustedes tienen, pues, o sea, con lo que más han ido viendo, porque les digo que hay ciertas Sí, variedades. Porque, por ejemplo, si ustedes buscan de repente alguna cartilla de vacunaciones, puede aparecer la rotavirus con 3 dosis y así. Entonces, vamos a quedarnos con la que ustedes mencionan: 2, 4, 6 y 18 meses. ¿Vale? ¿Les sí, parece o no les parece? gracias. Sí, gracias. No, y gracias, es lo que yo quería que ustedes me fueran diciendo, porque les digo, ahí varía mucho, pues. Entonces, ahí vamos a ir viendo. Entonces, lo que ustedes hayan visto, en eso yo me acomodo y así lo vamos a dejar. ¿Vale? Y de todos modos, al final vamos a ver la cartilla como tal, pues. Entonces, a ver qué mandaron ahí al chat. Ok. Sí, 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 se quedan con eso, Liz, con lo de 2, 4, 6 y 18. Ok, entonces vamos a hablar de neumococo y de influenza. Entonces, neumococo tenemos diferentes también presentaciones. Tenemos las vacunas que son este, las 13 valentes, tenemos las 10 y las 23 valentes. ¿En qué se diferencian estas? Pues en los serotipos que van cubriendo. Entonces, como tal, las recomendaciones que se ponen en el esquema es en lactantes sanos, se les pone a los 2, 4 y 12 meses, ¿sale? Prematuros, se puede poner de 2, 4, 6 y 12 meses. Pacientes con alto riesgo se pone la serie primaria y se pone lo que viene siendo idealmente, en un mundo ideal, se debería poner la de 23 valentes a partir de los 2 años. Es decir, empezamos con estas y después posteriormente se puede poner la 23 valente a los 2 años, pero con altos riesgos o que estén, digamos, en un grupo de un paciente que tenga alguna patología o algo así, pero pues lo que manejamos aquí en México pues es la de 13. Entonces, los de rescate, en pacientes que no se hayan puesto nunca una vacuna, que tengan de 2 a 59 meses, se le puede poner una dosis si está previamente vacunado. ¿Ok? Entonces, la eficacia clínica tiene una reducción del 80 al 90% de las enfermedades invasivas, eficacia del 45 al 65% contra neumonía, reducción del 30 a 40% de colonización nasofaringea, y el impacto es que se ha visto que ha disminuido hasta un 95% los casos de meningitis por neumococo. ¿Cuáles son esos grupos de alto riesgo? Pues son estos pacientes, los que tienen asplenia, los que tienen inmunodeficiencias, implantes cocleares, fístulas del líquido cefalorraquídeo, cardiopatías congénitas, sobre todo cianógenas, ¿no? Y la vacuna antiinfluenza, pues también depende de cuántas cepas cubre. Tenemos la trivalente, tetravalente o las de altas dosis, y estas se ponen lo que viene siendo después de los 6 meses. Entonces, ahorita la vamos a ver la cartilla como tal para que no nos hagamos bola, ¿sale? Entonces, tiene una efectividad del 40-60%. Sí, depende, varía con la temporada. Hay una reducción del 40-80% en hospitalizaciones, disminución del 36 al 52% de muertes en niños, y la protección tras vacunación va de 10 a los 10 a los 14 días de habérsela aplicado. Contraindicaciones, aquí es lo importante. Aquí la guía nos dice que pues tiene que ser en pacientes que tengan alergias graves a componentes, sobre todo, por ejemplo, a los que tienen proteínas, a los que son alérgicos a la proteína del huevo. Sin embargo, el riesgo es mínimo.
Sí, también a los que tienen algún antecedente de haber padecido síndrome de Guillain-Barré, sobre todo 6 semanas que haya pasado antes de ponerse la vacuna, y enfermedades febril también aguda o moderada a grave, ¿sale? Entonces, ¿qué otra cosa? Permíteme. Ok, tenemos la triple viral también, la que viene siendo por varicela, que esta no está en el esquema básico, pero ahorita la vamos a mencionar. La triple viral, por ejemplo, nos cubre contra sarampión, rubiola y parotiditis. Esquema de vacunación nos dice que la pongamos la primera dosis a los 12 meses y la segunda dosis a los 6 años, ¿sale? Sarampión nos cubre contra un 95%, contra la rubiola 95% y contra parotiditis un 88%. Varicela igual, es una vacuna de virus vivos atenuados, se pone por vía subcutánea, no está en el esquema básico, como les decía, de vacunación. Posibles reacciones que podría llegar a tener el paciente que se la pone, en su mayoría, pues el dolor local, disminuyendo más la fiebre y en un porcentaje más pequeño el exantema leve, ¿no? El esquema recomendado en estos pacientes es que se pongan una o dos dosis entre los 12 y los 15 meses y entre los 4 y los 6 años, siempre contraindicada en los pacientes que están inmunocomprometidos. Contra BPH, pues tenemos también diferentes, tenemos la bivalente, la tetravalente, la nonavalente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la bivalente solo cubre contra serotipos 16 y 18. Tenemos la tetravalente que cubre contra 6, 11, 16 y 18. Recuerden que los serotipos que tienen más riesgo de producir cáncer, pues son los 16 y 18. En contraste, tenemos una cobertura del 70%. Y en esta, que incluye la 6 y la 11, que son los serotipos que más verrugas dan, pues cubre el 70% contra un cáncer cervicouterino, un 90% contra verrugas genitales. La nonavalente nos cubre un 90% contra lo que viene siendo cáncer cervicouterino, ya que incluye varias cepas y varios serotipos, perdón. Y tenemos también una cobertura del 90% contra verrugas genitales. Las indicaciones ampliadas, ¿por qué? Porque aquí prácticamente vamos a ver que se ponen a niñas y adolescentes entre los 9 y 14 años, que es el momento óptimo de aplicarse. Mujeres hasta antes de los 26 años se ponen vacunas de rescate y en varones de 11 a 26 años se puede poner para prevención de transmisión y también para disminución de cánceres asociados. En personas inmunocomprometidas hay un esquema de 3 dosis y a los que vienen siendo también sobrevivientes de abuso sexual se debe hacer un esquema prioritario. ¿Cuáles los cánceres que previene? Cáncer cervicouterino, vulvar, vaginal, anal, orofaringio y contra cáncer de pene. El esquema que se menciona, según la OMS, es la aplicación de una dosis. Aquí a nivel nacional son 2 dosis, entre la primera aplicación que dijimos que debe ser entre los 9 y 14 años. Entonces se pone la primera aplicación y esperamos un lapso entre 6 a 12 meses para aplicar. Y tenemos también lo que viene siendo el grupo de 15 a 26 años, se ponen 3 dosis. La primera, esperamos 1 a 2 meses para poner la segunda y después a los 6 meses se pone la otra, la tercera dosis. En los inmunocomprometidos es el mismo esquema que el de acá arriba. Eficacia demostrada, las infecciones persistentes, arriba del 90% de todos los tipos. Lesiones precancerosas, sobre todo nos protege contra un 98-100%. Reducción de cáncer cervicouterino, dijimos, de 87 a 90%. Y las verrugas genitales arriba del 90%, pero sobre todo tiene que ser con vacunas tetravalente o nonavalente. ¿Sale? Puntos claves para el examen, esquema nacional, 2 dosis en niñas de 11 a 12 años, administración intramuscular en deltoides o región anterolateral del muslo, inmunogenicidad superior en menores de 15 años, contraindicación, la hipersensibilidad a componentes de la vacuna o dosis previas que hayan tenido una respuesta, y las nuevas tendencias es que sea un esquema de lo que viene siendo de dosis en niñas, perdón, que sea un esquema de dosis única en niñas de 9 a 14 años, pero eso pues no se está haciendo aquí todavía. Hablar de las vacunas que están fuera de la cartilla como tal, tenemos meningococo y tenemos hepatitis A, y aparte pues mencionamos la de varicela. Aquí prácticamente, nada más para que ustedes conozcan, pues se puede poner de los 9 a los 23 meses, son 2 dosis, la primera y la segunda a los 3 meses, y los niños que tienen después de más de 2 años, se les pone una dosis y un refuerzo cada 5 años si tienen algún factor de riesgo. Por ejemplo, depende la marca. Hay otra marca que esa recomienda que se pongan 2 dosis igual,
de los 0, o sea, la primera aplicación, y que se esperen 1 a 6 meses para poner la segunda dosis, ¿sale? Y tenemos otra donde menciona que pueden ser de 2 a 3 dosis según el riesgo también. Entonces, en lo que viene siendo hepatitis A, pues prácticamente también es una vacuna que está fuera del esquema y se recomienda que, por ejemplo, en niños de 1 a 18 años se pongan 2 dosis, de los 0 a los 6 y 12 meses posteriormente de haber sido aplicada por primera vez. Esta es la presentación de esta marca que se llama Habrix, porque hay una que es para adultos. Tenemos también lo que viene siendo el esquema para los adultos arriba de 19 años, que ya son con 2 dosis, la de aplicación y esperar entre 6 a 12 meses para la segunda. Esta es la presentación de los adultos. Y y tenemos pues, una protección tras la primera dosis del 95% a partir de los 14 a 28 días. Situaciones en las que se indica, pues son pacientes que vayan, por ejemplo, el meningococo, pues pacientes que vayan a viajar a zonas endémicas de meningococo, pacientes que tengan asplenia, deficiencia del complemento C9, perdón, brotes epidémicos, uso de algún tipo de inmunomodulador como oculizumab o rabulizumab, personas que tengan igual exposición a contactos con este tipo de agentes, por ejemplo, que trabajen en laboratorios. Y del otro lado de hepatitis A, pues igual, prácticamente es viajeros a países de donde sea zona endémica, enfermedades hepáticas crónicas como pacientes que tengan hepatitis B o hepatitis C, trastornos de la coagulación, pues masculinos que tengan sexo con masculinos, pacientes que usen drogas inyectables, pacientes que tengan mayor riesgo de tener exposición por tipo de trabajo ocupacional y manejos de brotes comunitarios, ¿sale? Contraindicaciones de meningococo, que tengas una reacción grave a una dosis previa o que tengas alergia a los componentes de la vacuna y también que tengas en ese momento una enfermedad febril aguda severa. En la hepatitis A, reacción alérgica grave previa, embarazo, pues hay que valorar riesgo-beneficio y no se recomienda que se pongan menores de 6 meses. Entonces, ahorita vamos a ver, nada más comparación, ¿no? Internacional. En México, por ejemplo, entre BPH, se recomiendan que sea en niñas de 11 a 12 años con 2 dosis, de la primera y un lapso de 6 meses en la otra. Eh, Estados Unidos menciona que las niñas que se deben vacunar igual son de 11 a 12 años con el mismo esquema de vacunación que México. Y la Unión Europea pues va variando de acuerdo a lo que viene siendo el país, pero ellos tienen la tendencia de que en el esquema de vacunación incluyen a los niños. Por ejemplo, en México, rotavirus se mencionaban las 3 dosis, ahorita actualmente pues ya se manejan dos, pero antes eran 2, 4 y 6 meses. Estados Unidos maneja de 2 a 3 dosis según la marca, la ponen a los 12 y a los 4 meses, y en la Unión Europea manejan de 2 a 3 dosis según el país y no la mencionan como universal en todos. Meningococo no está incluida en el esquema básico aquí en México, solo en grupos de riesgo. En Estados Unidos está recomendada de manera universal, se pone entre los 11 y 12 años y se pone un refuerzo a los 16 años. Y en la Unión Europea pues, está incluida en la mayoría de los países y el esquema va variando de acuerdo a la región, ¿vale? Entonces, nada más para tenerlo en cuenta. Estos son, por ejemplo, los manejos de eventos supuestamente atribuibles a vacunación o a inmunización, como la niña que les comentaba que tuvo el dato de la invaginación intestinal y que previamente había sido vacunada. Entonces, es un evento que ocurra dentro de los primeros 30 días posterior a la vacunación. Es decir, esta paciente la habían vacunado una semana antes y todo el evento que ocurrió, pues ocurrió dentro de este rango, por lo que se conoce como se maneja como un ESAVI, ¿sale? Entonces se tiene que hacer una notificación inmediata al sistema ESAVI y tenemos que clasificarla de acuerdo a si es leve o es algo grave. Leve si solamente, por ejemplo, hubo dolor, inflamación local, si hubo fiebre, pero fue menor de 38.5, o si el paciente, por ejemplo, terminó hospitalizado o si tuvo algún tipo de patología que puso en riesgo la vida. Tenemos también acciones, por ejemplo, que se tienen que tomar en cuenta. Si es un paciente con un SAVI leve, pues solamente se da manejo sintomático y se hace un seguimiento a las 48 horas. Si el paciente presentó un evento grave, pues se tiene que notificar en las primeras 24 horas del evento y se tiene que empezar a investigar la causa de verdad de lo que haya pasado con este paciente y se tiene que hacer un reporte a COFEPRIS. Nada más para que lo tengan en cuenta por si en algún momento les llegan a preguntar. Hay ciertas contraindicaciones que son absolutas y otras que son relativas. Por ejemplo, las absolutas son aquellos pacientes que hacen anafilaxia previa,
a una reacción digamos, pusieron la primera dosis de alguna de las vacunas e hizo una anafilaxia, es una contraindicación absoluta volver a poner los refuerzos. Por ejemplo, si el paciente hace encefalopatía en 7 días posterior a la vacunación con componentes, por ejemplo, como el pertusis, pues prácticamente ya entra como una contraindicación absoluta. Si el paciente tiene una inmunodeficiencia severa para vacunas de virus vivos, por ejemplo, sarampión, rubiola, parotiditis, varicela, etcétera. Todo lo que tenga virus vivos está contraindicado en pacientes que tengan inmunodeficiencia severa. Pacientes con embarazos para vacunas de virus vivos también. Y en tuberculosis activa no tratada, pues está contraindicado ponerle un BCG. ¿Sale? ¿Cuáles son las relativas? Pues que el paciente tenga fiebre, que por ejemplo hay una enfermedad moderada grave con o sin fiebre, ver si se difiere o no la vacunación en ese momento, porque recuerden que a veces puede haber incluso un poquito de inmunosupresión al momento de poner las vacunas, terapia con hemoderivados también, puede posponer lo que viene siendo la triple viral o la aplicación de varicela, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente recibió algún tipo de sangre entre los 3, por 3 o 11 meses, se puede buscar la ampliación de rango para que se le pongan las vacunas a ese paciente. Si el paciente tuvo convulsión en 3 días posterior a la vacuna, por ejemplo, con componente pertusis, y llanto persistente más de 3 horas tras la aplicación de la DPT o la pentavalente, en todo caso aquí sería la hexavalente. Entonces aquí está un esquema de vacunación, vamos a revisarlo ahora sí ya más detallado y sin hacernos tanta bola con lo que fuimos mencionando. Entonces BCG se pone una dosis única, ¿sale? La vacunación pues se pone al nacer. Decíamos que tenemos hasta los 14 años para poderla aplicar. Hepatitis B, aquí en este caso, por ejemplo, la dosis también es única, que se debería aplicar, digamos, y no confundir de que porque el paciente tiene la hexavalente acá y tiene hepatitis B, podemos saltarnos esta vacuna. No siempre está disponible en lo que viene siendo pues el sistema de salud y a veces se batalla para poderla encontrar, pero idealmente sí se deberían poner estas dos desde el nacimiento, ¿ok? Después viene la hexavalente, donde dijimos todos los componentes que cubre, y aquí está lo que ustedes mencionaban. Primera dosis a los 2 meses, refuerzo a los 4 meses, tercer refuerzo a los 6 meses y el cuarto refuerzo a los 18 meses. DPT, igual, va a cubrirnos contra difteria, tosferina y tétano. Este se pone un refuerzo a lo que viene siendo a los 4 años. Y tenemos también la de rotavirus, que decíamos que ya son 2 dosis, para protección de diarrea por rotavirus. La primera sería a los 2 meses y la segunda a los 4 meses. Hablando de neumococo, pues aquí dijimos que tiene que ser a los 2 meses de vida, segunda dosis a los 4 meses y el refuerzo al año. Y la Doctor, influenza, ¿mande? disculpe que lo interrumpa. En DPT, la primera, ¿a qué edad es? Disculpe. ¿Cuál? DPT. ¿DPT? Ajá. Pues es que estamos hablando, acuérdate que aquí están, mira, es que la hexavalente incluye lo que tiene la DPT, o sea, aquí lo que tú haces en la DPT es poner un refuerzo nada más contra tosferina, difteria y tétanos, pero si tú te acuerdas, aquí en la hexavalente que estás cubriendo, Sí. difteria, tosferina y tétanos. Entonces tú ya Danos. aquí tienes tu primer dosis a los 2 meses, Mm, pones todo tu esquema completo y posteriormente a los 4 años hacemos un refuerzo. ya entendí. Sí, sí, Gracias. no te preocupes. Entonces, influenza por lo mismo, ¿no? Tenemos la primera dosis a partir de los 6 meses. Posteriormente, la segunda dosis se debe poner al mes de la primera aplicación. Es decir, si tú la pusiste a los 6 meses, pues el mes sería prácticamente a los 7 meses de vida. Pones la segunda dosis y posteriormente nos quedamos poniéndola cada temporada invernal, es decir, anualmente. Si se dan cuenta, el esquema de vacunación llega hasta los 4 años. Sin embargo, idealmente, esta vacuna de influenza se debe poner anualmente. Todos deberíamos tener nuestras dosis anuales porque acuérdense que cada año van cambiando las cepas. Entonces, siempre se tiene que estar uno vacunando contra influenza. Sobre todo nosotros que somos personal de salud, pues tenemos que estarnos poniendo la vacuna de influenza anualmente, porque acuérdense, la que me cubre este año, por ejemplo, no me va a servir para la que venga en el 2026 y así sucesivamente. Y la triple viral, Eh, dijimos, do- Doctor, disculpe, ¿y en la población en general sí está indicado anualmente? Por ejemplo, igual he hecho simuladores
en los que menciona un niño, no sé, de 8 años de edad, que acude a consulta y le comenta a la mamá que es indicativo poner tal vacuna y viene influenza. ¿Sí está indicado? O sea, ¿a ti qué respuesta te ha parecido ahí? Bueno, por ejemplo, he visto que antes, ¿no? Cuando se ponía, por ejemplo, la rotavirus a los 6 años, decía niño de 6 años que acude a consulta, usted le comenta a la mamá que se necesita vacunar, y en un inciso decía rotavirus, influenza, en otro solo rotavirus y en otros dos otras vacunas. Ujú. Entonces, ¿sí se aplica la de influenza a la población en general? Idealmente sí. Se debería poner la influenza a todos los pacientes anualmente. Pero pues, ¿qué hacemos aquí en México? Pues tratamos, o sea, se trata de ahorrar, ¿no? Y pues los sistemas de salud pues no la van a estar poniendo a todo mundo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues hacen grupos de riesgo, ¿no? O sea, por ejemplo, diabéticos, hipertensos, pacientes que tengan, por ejemplo, algún inmunocompromiso, pacientitos que también sean, digamos, ancianitos, pues es donde más se pone la propaganda, ¿no? De la influenza. Pero idealmente la influenza la deberíamos recibir la vacuna todos, pues. Pero ahora, Eh, mi duda es en simulador, ¿qué te ha parecido? O sea, de que solo se pone hasta los 4 años o si te parece que debe ser anualmente. es que no supe, pero sí tuve mucha duda con esa pregunta, porque no sé si se pone o se recomienda de forma general a toda la población de forma anual o estrictamente es hasta los 4 años. O sea, si hablamos aquí del esquema de vacunación, dice que hasta los 4 años y también serían en grupos de riesgo. O sea, se podría manejar así, hasta los 4 años y grupo de riesgo. Es decir, todos los Ok. pacientes que ya mencionamos, inmunocomprometidos, oncológicos, cardiópatas, esos serían grupos de riesgos en niños y en adultos serían los que tienen enfermedades crónico-degenerativas. Pero Ah, alguien ok. más, no sé si tiene alguna experiencia con este tipo de preguntas que está haciendo la doctora Catherine, No, Doc. ¿no? ¿A nadie más le ha parecido en la simulación o algo así Ah, este tipo de perdón. preguntas? Sí, sí, Ana, es que sí aparecen preguntas de ese estilo. Ajá. Sí, ahí sí estoy Si de acuerdo con vienen usted. como preguntas de que va un niño a su control y qué vacunas le ofreces. Por ejemplo, se refieren a los meses. Si es de 2 meses, ¿qué vacuna le toca? Así como en eso. Pero, por ejemplo, hay preguntas que son de que va niño a consulta y no se le ha aplicado tales vacunas. ¿Cómo inicias el esquema? O cositas así. Ah, Esa por es mi ejemplo, duda. Ajá. infante de, no sé, de 6 meses, al cual no se le ha aplicado ninguna sola vacuna. ¿Cómo inicias el esquema de vacunación? Ah, ¿No? ok. Sí, más adelantito en otra diapositiva les pongo eso, porque Ok. sabía que les iban a hacer Gracias. preguntas así. Entonces, bueno, por lo menos no han tenido tantas preguntas trabadoras como la que dice la doctora, ¿no? Que dice que les han puesto si se pone anualmente o no. Les vuelvo a repetir, el esquema dice que hasta los 4 años y posteriormente te van a decir que dependiendo si son grupos de riesgo. Pero si ustedes me preguntan a mí, en la vida diaria, si el paciente se tiene que vacunar anualmente, yo te diría que todos deberíamos vacunarnos anualmente contra influenza. Ok, doctor, gracias. De nada. Y como les decía, sarampión, rubiola y parotiditis, que es la triple viral, pues se pone la primera al año y la segunda a los 6 años. Entonces, situaciones especiales. Como decíamos, tenemos un niño inmunocomprometido. Contraindicaciones con este tipo de paciente, cuando les pongan un paciente así, contraindicado, vacunas de virus vivos como sarampión, varicela y rotavirus. ¿Sale? Si el niño está con un inmunocompromiso, si toma supresores, el paciente tiene que tener cuidado con estas vacunas. ¿Cuáles pueden utilizar con este tipo de pacientes? Las vacunas inactivadas. ¿En quiénes van a considerar como que algunos tipos de vacunas, como por ejemplo la hepatitis B? Ahora, un esquema atrasado. En estos pacientes no reinicies el esquema y si no tienes que continuar donde se haya quedado. Hay que hacer intervalos mínimo entre dosis, pero no reducirlas. Es decir,
No puedes hacer, digamos, si la guía te menciona que, o el Sistema Nacional de Vacunas te dice que tal, de tal a tal es la fecha entre una u otra, no por desesperación de decir, bueno, es que para que las ponga yo rápidas, le voy a cortar y le voy a poner la vacuna en una semana, 2 semanas el refuerzo. Pues no, o sea, se tiene que, como tal, seguir los intervalos mínimos que mencionan como consejo, pero no podemos reducir los tiempos también entre una vacuna y un refuerzo. Aprovechar la oportunidad para poner también varias vacunas cuando veamos a un niño así. Y más adelante vamos a ver un pequeño, así como ejercicio que puse. Los algoritmos de recuperación. Una, evalúo el estado de vacunación, en dónde está el paciente, cuáles vacunas le hacen falta, priorizo cuáles son las vacunas que le tocan según la edad y el riesgo y aplicamos con intervalos mínimos. ¿Sale? No hay intervalo máximo entre dosis como tal. Entonces, miren, aquí hay un ejemplo. Principios fundamentales, como les vuelvo a repetir, no reinicio esquemas, sigo con las dosis que previamente ya están aplicadas y son válidas, respeto el intervalo mínimo, nunca corto el intervalo mínimo, o sea, nunca doy para tratar de yo acelerar la aplicación de vacunas. Con administración se pueden aplicar varias vacunas simultáneamente sin ningún problema ese día que vean al paciente. Priorizan sobre todo las enfermedades de mayor riesgo según la edad que tenga su paciente. Aquí tenemos un lactante de 9 meses sin vacunas. Me llega al consultorio y ¿qué hago? Bueno, no tiene ninguna vacuna, ahí te van tu montón de vacunas. Primera de BCG, le aplico hepatitis B, primera dosis. Le pongo, o prácticamente ahí sería la hexavalente, pues, porque la hepatitis B, la primera dosis se debe aplicar antes de los 7 días de vida. Ya después de eso, pues se pone hexavalente. Entonces, aquí vamos a tomar en cuenta que la hepatitis B y pentavalente es hexavalente. Le aplico hexavalente, le aplico neumococo, le aplico rotavirus, la primera dosis si tiene menos de 15 semanas de vida. ¿Sale? Entonces, al mes, o sea, en la segunda visita, le aplico la hexavalente, la segunda dosis, le aplico neumococo y le aplico rotavirus, segunda dosis. Antes de los 8 meses, en todo caso. ¿Sale? En este caso, pues tiene 9 meses. A los 12 meses de vida, tercer visita, le aplico hepatitis B, que sería la hexavalente en todo caso. Aplico sarampión, rubiola, hepatitis, primera dosis. Aplico influenza, dosis única. Y aplico neumococo, la tercera dosis de refuerzo. Otro ejemplo, tengo un preescolar de 4 años parcialmente vacunados. Llega y me dice, doctor, ya le pusieron al niño BCG y tiene 2 dosis de pentavalente o de hexavalente en este caso. Primera visita, aplicamos la hexavalente, la tercera dosis. Le ponemos la primera dosis de lo que viene siendo triple viral y le ponemos el refuerzo de la DPT. Tiene 4 años. Al mes, la segunda visita, ya le aplico, por ejemplo, si tengo para aplicar varicela, le pongo la de dosis única, le aplico una dosis de influenza y le aplico la de VPH si es una niña. ¿Vale? Entonces, ¿qué más? Por ejemplo, la recuperación. En cuanto a hepatitis B, por ejemplo, la hexavalente, entre dosis debe ser, el rango mínimo debe ser de 4 semanas. En lo que viene siendo la triple viral debe ser un rango mínimo de lo que viene siendo de la primera a la segunda, de 4 semanas. Y neumococo, una serie primaria de 4 semanas. Y BPH entre la primera y la segunda debe ser un esquema mínimo de 6 meses. O sea, no sé si me entendieron o la verdad se hicieron bolas. Es que aquí no aplica, por ejemplo, lo que dice la cartilla de vacunación. O sea, porque aquí ya cambian los esquemas, pues. No sé si se me entienden. Doc, una pregunta, en el ejemplo 2, ¿por qué al mes, o sea, si es un preescolar de 4 años, dice que BPH? O sea, esas ya serían hablando en cuanto les tocara. Lo que pasa que aquí hace más como el hincapié a que probablemente este paciente no lo vas a volver a ver. Entonces es como, o sea, mira, es que aquí lo que se busca en este tipo de pacientes es como tratar de hacer lo más que puedas cubrir lo de las vacunas, pues. O sea, O sea, obviamente, aunque tenga 4 años, si es sí, 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 población de riesgo, ¿se la pones? sí, sí, no hay problema. Pero te digo, estamos hablando de situaciones especiales, pues. Ok. O sea, pero si estamos hablando de un esquema normal, pues son estas, ¿no? O sea,
Son estas y este es el tiempo que se debe transcurrir entre vacuna y vacuna. Cuando estamos hablando de un esquema de vacunación pues completo, que está llegando a su control y que es un niño que prácticamente está pues bien. Ahora, si estamos hablando de situaciones especiales, de esos pacientes que no llegan, que se te pierden, que probablemente no van a volver a llegar a la consulta, tratas de aplicar lo más que puedas, pues. Pero igual, pues igual podemos quitar BPH de ahí, para que no les cause conflicto. Ahí está. No se preocupe, gracias, doc. Y ahí está. Ok, entonces, o sea, son las que tienen que poner, pues, o sea, en situaciones muy especiales, o sea, van dejando espacios, porque por eso les puse acá esta tablita. O sea, son los espacios que van dejando ustedes entre estas vacunas, pues, como rango mínimo. Ok. Ok, doc. Aunque sinceramente, quienes hacen más esta onda son Estoy en clase, ¿puedes abrir? Perdón, apago el micrófono, voy. Ok. Entonces, este, es un poquito complejo, pero lo que quiero es que se queden con que cuando se ponen, cuáles son las vacunas que deben haber, a quiénes no les van a poner vacunas de virus vivos atenuados y como tal, pues las coberturas que hay, o las vacunas extras, cositas así, pero más que nada lo que les preguntan a ustedes siempre es, les ponen el caso clínico de un pacientito y ahí es donde les clavan de qué vacunas debe tener. Entonces, vamos a tratar de hacerlo así en el intensivo. Les voy a poner varios casos y les voy a tratar de hacer seriados y al mismo tiempo les voy a dejar ir una que otra de vacunas para que así ustedes vayan como que agarrando digamos, el ritmo. Pero sí, es más que nada es eso. O sea, mira, a mí me dicen que tienen que hacer casos aleatorios. Ahora, no sé si ustedes quieren hacer casos aleatorios o quieren que nos vayamos centrando en diferentes temas. O sea, como que ustedes me digan, ¿sabe qué, doctor? Queremos que el jueves que viene hablemos sobre puros casos de exantemáticas y hablemos puros casos de, no sé, de Yo enfermedades digo que, neonatales. Yo yo digo que digo que aleatorios. sí está bien Sí, aleatorios yo digo que y aleatorios para que no enfocarse, sepamos. Ujú. y yo creo que enfocarse también en las clasificaciones, por ejemplo, Apgar, Silverman, todo eso O así sea, como, hacer ejercicios así como de cuánto le van a dar de ajá, compuesto. poner los puntajes y todo eso. Entonces, pues la mayoría dice aleatorios. Voy a ¿Cuántos dejar de casos grabar quieren nada ver, más, Doc. doctores? Me Espérame, mande. voy a dejar de grabar, discúlpeme. Ah, sí, sí, sí.